Fue el presidente Petro quien denunció a Odebrecht. El debate era para que hicieran la investigación. Pero pasado, ya no recuerdo cuánto tiempo, 1 año, 2 años. 2 años de ese debate, miren ustedes qué arbitrariedad la que se cometió, cerrando un debate 2 años. Después, permitiéndome mi derecho de réplica 2 años después, demócratas, Macías. Hoy podríamos evaluar, bueno, y en estos 2 años desde ese debate, cómo fue que construyeron el manto de la impunidad. Y yo diría que el instrumento básico para esa impunidad, contrario a lo que se buscaba en la ley, es el principio de oportunidad. Fue el presidente Petro quien denunció la parapolítica. Pueden los televidentes ver cómo este mismo informe de Chandía al DAS, el informe de inteligencia, muestra que el dinero de los narcotraficantes se entregó a una serie de mercenarios. Esa es la lista completa. La encabeza Yair Klein. Hay ingleses, españoles, israelíes que le enseñaron al paramilitarismo en Colombia el terrorismo. La forma de hacer masacres, matar, tumbar aviones, asesinar de la manera más eficaz al otro. Y esta escuela de sicarios tuvo un primer acto de entrenamiento en los departamentos de Antioquia y del Urabá. Pero para el colombiano, la fiscalía no avanza en casos que tocan al gobierno Petro tras 1 año de la llegada de Luz Adriana Camargo. Según el medio, la fiscal Camargo es criticada por la lentitud con la que avanza investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios de la Casa de Nariño, familiares de Petro y cercanos. Lo gracioso es que dijeron que los opositores más radicales la tildaron de fiscal de bolsillo, pero quien dijo eso fue Vicky Dávila cuando era directora de la revista de siempre, es decir, que el colombiano aceptó que Dávila era opositora mientras hacía periodismo al gobierno Petro. Y es que el colombiano también parece estar en esa posición, pues si nos fijamos en este fragmento, el medio dijo que de los 5 casos más emblemáticos, la campaña Petro, Odebrecht, gestión del riesgo y el caso Uribe, solo el de el expresidente parece tener avances significativos, pero no sabemos de qué hablan. Si este mismo medio dijo en su artículo titulado Cronología del caso Uribe que el caso contra el expresidente se ha prolongado por más de 14 años desde que Cepeda hizo el debate sobre paramilitarismo, y desde 2018 la Corte Suprema compulsó copias para que el investigado por manipulación de testigos fuera el exjefe de Estado. Y si el proceso viene desde el 2018, ¿cómo es que este medio dice 7 años después que el único proceso que avanza es el caso Uribe? El colombiano también mencionó que casos como el de Odebrecht tampoco han avanzado, pero ¿cómo dicen que no si para agosto de 2024 la fiscalía acusaba a Oscar Iván Zuluaga por presuntamente ocultar aportes de la multinacional para su campaña presidencial? Recordemos, campaña del uribismo. Se llevaron $500 millones de pesos en utilidades. La señora Ángela Calderón, que es la actual jefe de prensa de la fiscalía, y que la metió Néstor Humberto Martínez. Camilo Cano, Marilyn López, que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal. Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos. Siempre ha actuado dándole la cara al país. Se gana el contrato ilícitamente a partir de sobornos por $6.5 millones a funcionarios del gobierno de Uribe. Por la memoria de Andrés Uriel, que está en el cielo, y por lo que ha sido una vida mía transparente en el sector público y en el sector privado, no puedo aceptar esa imputación de favoritismo. La imputación de cargos contra el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Recordemos que en semanas anteriores se conoció, don Juan Carlos, un audio que grabarían mientras que el ex candidato presidencial reconoce haber sabido del ingreso de más de $1 millón a su campaña presidencial en el 2016, ¿no, don Juan?
Así es, mi querida Alejandra. La audiencia de imputación de cargos con el ex candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, partido al que a propósito renunció la semana anterior, está citada para dentro de 4 horas. Asimismo, fue acusado el exalcalde de Gamarra, su hermano y representantes de una empresa por presuntamente facilitar el pago de los sobornos. Y es que cuando la justicia de Estados Unidos le puso una multa al Grupo Aval de $80 millones por corrupción, los medios colombianos, sobre todo El Tiempo, que pertenece al mismo dueño del Grupo Aval, el señor Sarmiento Angulo, publicó que la justicia de Estados Unidos dejó libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht, cuando eso nunca sucedió, pues como puede observar, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la corporación financiera colombiana acordó pagar más de $80 millones del gobierno colombiano con el fin de obtener un contrato para construir y operar una autopista de peajes conocida como la Ampliación o Caña Gamarra. Y si nos fijamos en esta publicación del presidente Petro, publicada en agosto de 2023, mencionó: un fiscal general de la nación fue el abogado de la red previamente. Recordemos que Néstor Humberto Martínez fue abogado de Odebrecht y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos. Pues aquí pareciera que Odebrecht engañó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque Odebrecht está preso y Luis Carlos Sarmiento Angulo, su socio, no. ¿Cómo iba a estar preso Luis Carlos Sarmiento Angulo? Además, por su edad no debería estarlo. Pero ¿cómo iba a estarlo preso si su propio abogado era el fiscal general de la nación, que fue nominado por el presidente Santos con el apoyo del expresidente Uribe para construir este manto de impunidad? ¿Cómo iba a ser juzgado siquiera el hombre más rico de Colombia si el mismo fiscal general de la nación se había ganado decenas de millones de pesos en uno de los hechos de corrupción de Odebrecht, en donde se pagaron $3 millones para el famoso contrato de estabilidad tributaria? Es que Néstor Humberto, el fiscal general de la nación, devengó de allí una comisión de éxito con un dinero que se ganó según el contrato, pero basado en el hecho de que esa comisión de éxito solo la pudo lograr porque Odebrecht o sus funcionarios sobornaron con $3 millones el Ministerio de Hacienda de la época. Y es que según Revista Raya, en el caso Odebrecht, Néstor Humberto Martínez fue el cerebro jurídico para ocultar los contratos ficticios y blindar al Grupo Aval de la corrupción de Odebrecht. Y las evidencias son más que obvias, son los candidatos del uribismo quienes están implicados y señalados. Es el Grupo Aval quien tuvo que pagar la multa por sobornar a altos funcionarios de anteriores gobiernos, y es Néstor Humberto Martínez quien dijo que no mencionara ningún contrato, según el exdirector de Odebrecht en Colombia. Pero según este medio, son Petro y la fiscal Camargo los culpables. Por esto, cuando el colombiano publicó: la fiscalía no ha avanzado en casos que afectan al gobierno Petro, como la financiación de la campaña, tampoco hay avance en otros procesos de envergadura, el presidente Petro les respondió: para el colombiano no es posible que yo sea inocente y Uribe culpable. Cree que la justicia es una transacción política, una venganza. Pues hay que decirlo con claridad, no podrán ni encontrar irregularidad en la campaña, ni menos en Odebrecht, tema que denuncié, ni en la unidad de gestión del riesgo, donde un codicioso usó el mecanismo de corrupción que ya existía antes. Saldré de la presidencia sin carro, sin finca, sin cuentas en el exterior, y me temo que sin casa que quedará para mis hijos. Mi casa la terminé de construir en el 2000
2011 antes de ser alcalde y hasta ahora estoy terminando de pagarla al banco. No tengo grandes haciendas, ni he ordenado matar a nadie, ni me he robado un solo peso del pueblo. Pero no pasa nada, la comisión de acusaciones de este Parlamento, de este Congreso de la República, obviamente no puede ver esos hechos por una y simple razón. El fiscal Néstor Humberto Martínez fue el que garantizó que no se supiera en Colombia quiénes recibieron los 50 millones de dólares que entregó Odebrecht en el país. Que lo recibieron dirigentes del Partido Liberal, que lo recibieron dirigentes del partido de la U, que lo recibieron dirigentes del Partido Cambio Radical, y me temo que los mismos altos responsables ahora del desfalco del Ministerio de Telecomunicaciones por 70.000 millones de dólares. Ese es el costo de la impunidad. Lo hicieron una vez, lo vuelven a repetir y en escala más grande y así, hasta que depredan el Estado colombiano. Para eso hacen la política, para eso exponen sus candidatos del neoliberalismo más extremo que se puede tener en Colombia. Porque es que ese modo de pensar es el que permite adueñarse del país.